Muy buenos días tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta conferencia en el cuarto Congreso Iberoamericano de Investigación en Sociedad, Educación y Psicología. El nombre de esta conferencia es Socialización Presencial y Digital en Educación Básica. ¿Cómo podemos mejorar la convivencia? Y en los objetivos de la conferencia son, por un lado, presentar la evidencia que hemos recogido a través de muchas investigaciones en los últimos 20 años sobre agresión presencial y ciberagresión, eh, iniciando precisamente con los datos que tenemos presenciales, siguiendo con los datos sobre socialización en redes y finalmente concluir con un programa que tenemos ya diseñado y validado para compartirlo con ustedes. El, el modelo que trabajamos es un modelo de tipo sistémico en donde el microsistema está en la escuela y en la comunidad escolar, mientras que el mesosistema establece las condiciones para la relación entre el micro y el macrosistema, que es el sistema de la familia. Entonces, en el estudio que vamos a platicar tenemos que tomar en consideración algunos asuntos. El primero de ellos es que son 45 secundarias que se encuentran en polígonos de violencia, alumnos de primero, segundo y tercer grado, en total 3.777 alumnos y más de 360 maestros en esta muestra. Las medidas que vamos a utilizar son el índice de bienestar personal, el índice de bienestar local, la escala multidimensional de satisfacción con la vida para estudiantes que mide el nivel de satisfacción de los muchachos con sus familias, amigos, en lo personal y en la escuela, el apego al barrio, el clima escolar, la escala de convivencia escolar que tiene 3 dimensiones: convivencia inclusiva, democrática y pacífica. Democracia es una de esas dimensiones. El indicador general de violencia, que es uno de los indicadores para nosotros más relevantes porque nos puede perfilar el grado de violencia que se presenta en la escuela desde el punto de vista de los alumnos, maestros y directivos. Y finalmente, las medidas de ciberbullying, muy enfocadas a la forma en que funcionan la víctima, el agresor y el observador. Adicionalmente, hemos obtenido medidas sobre el turno, el sexo, el grado, el que si cuentan con amigos o si pertenecen a alguna pandilla. Ese indicador va a ser sumamente relevante. Si su profesor es hombre o mujer, la percepción de si la escuela es divertida, si es estricta o exigente, y el uso pues de las redes, la computadora y algunos otros mecanismos de utilidad digital, ¿no? Cuando preguntamos sobre algunas variables de atributos, sobre todo esta de si trabaja o no trabaja, nos sorprendió que la mitad de los niños trabaja y la otra mitad no trabaja. Sin embargo, los que trabajan en estas escuelas secundarias, como les digo, en polígonos de violencia, la mayoría de ellas se encuentra también en pobreza, marginación, y son secundarias ubicadas en lugares en donde se mueve eventualmente el crimen organizado y algunos elementos del narcotráfico. Entonces, en estos lugares los niños trabajan y, como se puede ver en la diapositiva, algunos trabajan con pago, otros sin pago, otros juntando cosas para vender. eh, y de esto, en general, de esos niños, 3 de cada 10
lo hace durante 3 horas y el 11.8 lo hace 4 horas o 6 horas. En relación con el índice de violencia escolar, por supuesto, el más alto que aparece siempre que medimos esta variable es entre alumnos. Los mismos estudiantes reportan que es entre ellos donde existe mayor agresión entre pares. Y encontramos que el 5.6 de los alumnos se sitúa en el papel de agresor, mientras que el 14% se sitúa en el papel de víctima. De tal forma que en un aula de 45 alumnos vamos a tener, solamente hablando en términos de probabilidad, un agresor con 3 víctimas. Cuando llevamos a cabo las ecuaciones de regresión, en el caso de la empatía, que está muy probada en diferentes ámbitos, sobre todo en educación media y en educación superior, como una variable vinculada a la falta de violencia o a la disminución de violencia, aquí no resultó ser una variable importante en los análisis de regresión para agresores y víctimas en este tipo de escuelas. Porque cuando se hacen estudios en escuelas de otro tipo, escuelas que no pertenezcan a polígonos de violencia, es posible que se encuentren otras cosas, ¿no? Otros resultados. O sea, estamos hablando aquí de resultados vinculados con escuelas de alto riesgo y vulnerabilidad. No estamos hablando de cualquier escuela. El autoconcepto negativo es el que tiene las puntuaciones más altas. Esto es bien importante. Los alumnos se están conceptualizando como agresores, como agresivos, como pendencieros, como malas personas, pues. Y están utilizando la culpa y la vergüenza como una estrategia de desconexión moral. En el caso de la culpa, lo que ocurre es que el sujeto no necesita monitores para reconocer la infracción que acaba de cometer. No requiere de un monitor. En el caso de la vergüenza, requiere de un monitor para reconocer la infracción. Pero en ambos casos, cuando se reconoce, la mayoría de las veces se utiliza la desconexión moral para tratar de minimizar el efecto de la culpa o la vergüenza sobre el comportamiento del muchacho. Entonces, en convivencia escolar, lo que se observa en estas escuelas, y también se ha observado, en eso coincide con otras escuelas, es que las niñas son las que perciben mayor convivencia, porque fundamentalmente conviven con niñas en la secundaria. Estamos hablando de niños que tienen de 13 a 15 años, ¿no? Y otra cosa interesante es que los niños que están ingresando a la secundaria, aún con la transición que implica pasar de un aula con un solo maestro a un aula con 6 o 8 maestros, cada uno para una materia o una asignatura, aún con esta transición, los niños de primer grado son aquellos que perciben mayor paz, mayor convivencia, mayor equidad dentro del aula. Y esto se combina en su momento con la edad. O sea, tiene que ver con los más jóvenes, porque son los que están ingresando precisamente a la escuela secundaria. Lo mismo se sucede con el clima. En el clima los valores más altos son para esos alumnos, los alumnos pequeños, que son los que presentan los valores más altos de clima. Los valores
el, 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 y cuando hacemos un análisis dentro de esos niños que perciben niveles altos de clima y los que perciben niveles bajos de clima, aparece un factor que de aquí para adelante vamos a tener que considerar, y es que viven nada más por vivir en una familia biparental. Más adelante vamos a ver que van a aparecer otras variables, no solamente el vivir con la familia biparental. Eh, Entonces, como ya lo hemos visto en este país, en México, el turno es un elemento sumamente importante para la observación de la socialización en la escuela. El turno vespertino siempre será un turno de segregación, un turno en el que se van a ubicar a los niños más aguerridos, más difíciles, más inquietos, con menos promedios. Entonces, ¿esto qué hace? Que el turno, el grado, sean se vinculen pues de tal manera que aquellos que están en el turno vespertino y en los últimos grados son los que tienen valores de clima más bajos y presentan mayor agresión entre pares. Lo mismo sucede cuando hacemos regresiones o correlaciones de Pearson y vemos cómo el clima escolar se asocia con la violencia entre pares. A mayor clima, menor violencia entre pares percibido por parte de los alumnos, pero con excepto con la relación con los profesores. Ese valor no cambia, ¿sí? Entonces, sí hay cambios en el clima, pero lo que nos indica esto es que tenemos también que focalizar el comportamiento social de los profesores. El número de molestias, el número de veces que el muchacho fue molestado es muy importante, porque el reporte de él sobre el número de veces que es molestado se relaciona con el clima. O sea, en la medida en que el muchacho es molestado en un número menor de veces, mejora su percepción de clima, lo cual indica pues que el clima escolar, cuando menos el instrumento que estamos usando nosotros, es un instrumento muy sensible a estas variables relacionadas con el sentirse seguro, el sentirse respetado, el sentir cierta armonía en la escuela, pero el asunto es que parece que esto requiere de la participación de los profesores. Es importante aquí agregar que el clima y la convivencia no son dos caras de la misma moneda. Una vez que en una escuela logramos disminuir el nivel de violencia, no necesariamente se mejora la convivencia. Mejora la percepción de clima, sí, y hace más probable algunos comportamientos sociales, pero la convivencia requiere una serie de comportamientos adicionales para desarrollarse. Entonces, la desconexión moral viene siendo un factor de riesgo para no agresores y defensores de víctimas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para estos niños que se convierten en defensores y en no agresores, tienen varias consideraciones. Una, mayor satisfacción con la familia, mayor satisfacción con el autoconcepto familiar, están más apegados al barrio y tienen una percepción de bienestar local mucho más propia que los niños que son observadores, agresores y provocadores. Entonces, aquí aparece otra variable que es fundamental, que es el barrio.
O sea, el barrio sí juega un papel importante en lo que sucede en la escuela. Es muy importante que estemos pendientes y midiendo siempre lo que sucede en el barrio, porque el barrio es un detonador de violencia dentro de la escuela y la percepción de un barrio amable, de un barrio confortable, de un barrio pacífico y de un bienestar local, o sea, de una convivencia con la comunidad fuera de la escuela, con los vecinos, genera también que exista en la escuela mayor percepción de clima. Eh, entonces, de nuevo, siguiendo con los no agresores y los defensores, cuando llevamos a cabo un análisis discriminante, nos podemos dar cuenta que las variables más importantes son las variables de apoyo parental, prosocial y cohesión familiar. Por eso hablaba yo de que inicialmente nos apareció el pertenecer a una familia biparental o el vivir solo con la mamá o solo con el papá, solo con la abuela o con algún otro familiar. Pero siguiendo la ruta de esas variables, encontramos el apoyo parental, prosocial y la cohesión familiar que están vinculadas con la no agresión y el defender a las víctimas, ¿no? Eh, entonces, igual la percepción de violencia escolar parece estar mediada, cuando menos así lo dicen nuestros estudios de mediación, con el apoyo y la relación afectivo-emocional con la familia. Y aquí viene otro factor importante, el logro académico que está relacionado con los sistemas de desconexión moral. Entonces, lo que hemos visto es que a menor promedio en el semestre anterior y a menor promedio en el ciclo anterior, sí aumenta el uso de desconexión moral y disminuye el nivel de empatía y de compasión y por supuesto el de control emocional. Entonces, lo que tenemos es que puntuaciones muy superiores de desconexión moral, mayores en los alumnos que en las alumnas. Diferencias significativas entre alumnos y alumnos en todas las categorías de desconexión moral, en todos lo que llamaríamos los argumentos que esgrime un alumno para poder disminuir o minimizar o evitar un castigo por parte de las autoridades o de los compañeros. Porque cuando él ejerce la agresión y le toca describir qué fue lo que pasó y asumir una culpa sobre la infracción, el niño va a tratar de desconectarse moralmente para disminuir el efecto, ya sea indicando que la persona que agredió era una persona mala, desasiada, pobre, o la persona que agredió es una persona con una diferencia de género para él, o de raza, ¿sí? O la persona que agredió es una persona que no vale la pena, o indicando que lo que hizo realmente no fue tan grave, que fue nada más una palmadita, o lo que hizo no, pudiera no tener el efecto que se esperaría en la víctima, pues, ¿no? Entonces, la desconexión moral igual va aumentando con el grupo de edad. O sea, el asunto es que en el tercer grado hay mayor agresión, se percibe mayor agresión, menos clima escolar y aumenta la desconexión moral, como se esperaba. Y tenemos tres: la justificación moral, el etiquetamiento eufemístico, la comparación ventajosa, la difusión de la responsabilidad. Es decir, no, yo no fui, fue Fuente Ovejuna, lo que pasa es que todos estuvieron allí. Eh, y tenemos aquí cuando el concepto de la pandilla, cuando alguno pertenece a alguna pandilla, fíjense la diferencia entre el sí y el no en relación
con la comunicación con los padres, el clima escolar, la percepción de democracia y el bienestar local. O sea, el pertenecer a una pandilla o el ser parte de una pandilla o conocer a alguien que está en una pandilla, o sea, coquetear con la pandilla, solamente genera estas diferencias que son sumamente relevantes. Y para finalizar y tratar de integrar, les presento este análisis de trayectorias donde se deja ver que el contexto familiar tiene que ver con el contexto escolar, lo mismo que el barrio, el contexto comunitario, y cómo afecta esto el índice general de violencia, o sea, la percepción de los niños sobre la violencia, y finalmente esto, la agresión entre pares. O sea, digamos que esta es una especie de resumen de lo que hemos estado trabajando en las escuelas secundarias con el, socialización presencial. Aquí, de nuevo, cohesión familiar. Nada más, esto es para mostrar cómo estas variables de apego a la comunidad, la democracia escolar y la cohesión familiar afectan el indicador general de violencia a través de esa posición de ser un observador defensor o un observador alentador. Entonces, para el ser un observador defensor, requiere pues de la cohesión familiar, la democracia, el apego. Y pasamos a el ciberacoso, en el que ustedes pueden ver aquí la persona que está siendo acosada. Este es el que está tomando la parte activa, formando el acoso. Hay mucha gente alrededor en redes, no es lo mismo que en presencial. Esta persona A no necesita tener un poder por encima de H, no necesita tenerlo, no necesita estar repitiendo. Con una sola vez que lo haga, los demás pueden comenzar a repetirlo, las redes pueden seguirlo repitiendo. Entonces, la dinámica es totalmente diferente y por tanto seguidores, ayudantes pasivos, observadores no involucrados, posibles defensores y defensores están presentes en esa interacción. Por eso el análisis de la ciberagresión es mucho más complejo. Entonces, trabajamos con secundarias, de nuevo, sobre habilidades digitales y socialización digital, con 2.902 estudiantes de escuelas federales, igual en 49 secundarias, y todas las secundarias en polígonos de violencia, tal como hemos venido indicando desde el inicio. Y lo que hemos encontrado es que 3 de cada 10 niños y 4 de cada 10 niñas sufren acoso en redes, cuando menos en esta parte de la República. El 35% de los niños y el 28% de las niñas reciben mensajes sexuales. El 56% de las niñas y el 48% de las niñas observan imágenes sexuales. O sea, estamos ante una situación bastante compleja. La mitad de los niños y la mitad de las niñas están observando imágenes sexuales. Gran parte de ellos están recibiendo mensajes sexuales y esto va aumentando con la edad, tanto para uno como para otro. La mitad de los hombres reciben fotos sexys y de esa mitad el 23% envía fotos sexys. Y esto aumenta, por supuesto, con la clase social, porque la clase social tiene mayor equipo y utiliza más tiempo para poder acceder a Internet y a llevar a cabo estas tareas, ¿no? Perdón. Bien. Es fundamental gestionar el tiempo y uso del Internet en los niños, porque sobre todo cuando van transitando de los 12 a los 15 años, porque en la medida en que aumenta la edad de los niños, el Internet comienza a interferir con los hábitos de alimentación, de sueño y conducta social. Las niñas hacen contacto más frecuente con contenidos sensibles, como lo que llamaríamos la autolesión, la lesión, el suicidio,
Lo que encontramos es que a mayor educación de los padres, hay mayor responsabilidad social en Internet. Eh, y a mayor edad del muchacho, ¿sí? En este contexto, va aumentando la capacidad crítica. Entonces, en general, los niños sí están hablando con sus padres acerca de problemas en el Internet. Pues como todos sabemos, casi todos los niños en secundaria llevan Internet, aun cuando no los dejan que los utilicen en clase, pero lo llevan y lo usan para navegar en Internet. Eh, entonces, pero las navegaciones las navegaciones y el tipo de contactos que los niños tienen en el ciberespacio tiene que ver con la educación de los padres. Dependiendo de la educación de los padres, es también la información que va a buscar el muchacho en el Internet. Eh, este, el, Sobre todo se concentran en tareas escolares y de entretenimiento. eh, Mientras que el uso social y el apoyo comunitario a través de redes es muy incipiente. Entonces, los datos nos han indicado que si el niño necesita pasar una parte del tiempo haciendo tareas en Internet y otra parte entreteniéndose en el Internet. Cuando el niño es forzado a través de una mediación no activa, sino autoritaria, a solo utilizar el Internet para cuestiones académicas, eh, este, el, el, el Internet no tiene la eh, no genera los resultados que esperaríamos en el rendimiento académico. Se requiere que el niño también aprenda a jugar, porque el juego en Internet es un juego con colegas, ¿no? Otro de las problemáticas tiene que ver con las noticias falsas eh, y el asunto de estar publicando en exceso y sin reflexión. El participar en actividades que no impliquen el uso de TICs es muy importante para ir generando en los niños o digamos, ir previendo el que se establezca el FOMO, ese miedo a desconectarse, que eso no llegue a suceder, que la problemática del FOMO no se acerque al chiquillo y lo vuelva un adicto al Internet. Y todo esto tiene que ver mucho con la comunicación con los padres y con el hecho de que los docentes también manejen adecuadamente el Internet y aprendan a usarlo con fines de entretenimiento y fines educativos. El entretenimiento no está peleado con los fines educativos. Eh, la mejor mediación que pueden llevar a cabo los padres para que los jóvenes puedan disfrutar de la socialización digital es una mediación activa, pero totalmente democrática, de entendimiento, de vinculación y de educación, o sea, acercarse al niño para lograr que mejore sus estilos de manejo en el Internet. Aquí tenemos, por ejemplo, datos sobre este estudio, y aquí tenemos a los niños que agredieron por sesgo, los de segundo grado, 35%, tercer grado 22, masculinos 35 y femeninos 17. Muy pocas mujeres agreden por sesgo. Aquí lo que les quería lo que les quería presentar es cómo agreden por sesgo, por raza, por orientación sexual, por género, por discapacidad y en general los más importantes son los que agreden por raza, que tiene 77, y por discapacidad. Entonces, pero de todo esto es lo más importante: el agresor que agrede por sesgo lo hace porque eso lo hace feliz.
Eso lo hace feliz. En cambio, el, el- la persona que agrede, que no agrede por sesgo, normalmente es para buscar justicia. Y en ese sentido no lo hace feliz la agresión. eh, este, y utilizan, cuando se agrede por sesgo, se utilizan esta reestructuración de la conducta, desplazamiento de la responsabilidad y la distorsión de consecuencias o la deshumanización. El sujeto no vale nada y por eso lo puedo agredir, ¿no? Porque pertenece a tal raza, a tal raza y yo, o a tal género. Entonces, para esto les proponemos algunas estrategias. Estas estrategias son estructurales: escalonar el receso, organizar los grupos por estudiantes, o sea, organizar los grupos por socialización, por grupos de socialización, promover el desayuno, es muy importante, cuando menos en estas secundarias de alta vulnerabilidad y riesgo. Integrar los grupos con una visión de competencias sociales, o sea, no de competencias académicas únicamente, sino de competencias sociales. Elaborar el manual de convivencia junto con los padres y junto con los alumnos. El contrato comportamental con los prefectos. Los prefectos son es parte del personal de una secundaria que se encarga del orden, de guardar el orden dentro de la secundaria, pero tienden a aplicarlo de manera muy discrecional. Por eso es muy importante eh, capacitar a los prefectos, ubicar en la escuela por grados, eso es bien importante, y elaborar el rol de monitores, donde vamos a estar observando a los niños para estar sobre de ellos con el fin de que, no de castigar, sino de corregir en ese momento de manera contingente y clara, dando un concepto positivo y tratando de resolver a través de la mediación cualquier tipo de agresión. Eh, Elaborar una constancia al mérito de convivencia, todos aquellos niños que estén promoviendo la convivencia, que estén promoviendo la no agresión, dar una constancia, eh, capacitar a docentes. Ahí se necesita un sitio virtual para cursos de docentes y alumnos, y promover la convivencia y la no agresión a través de folletos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, dado que la convivencia, pues, es este reconocimiento, aprecio y respeto hacia los otros, la participación y la corresponsabilidad en el seguimiento de acuerdos y el desarrollo de herramientas para la paz, entonces se propone un programa participativo de mejora de la socialización que ya tenemos elaborado y hemos trabajado en algunas escuelas. Eh, Vamos avanzando con el módulo 1, primeramente con la fundamentación de la violencia, en el módulo 2 con el reconocimiento de las emociones, en el módulo 3 con la forma de enfrentar conflictos, en el módulo 4 con el entendimiento y la comprensión de sentimientos hacia los otros, la empatía. El número 5, de nuevo, volvemos a solución de conflictos y resolución de problemas. Y aquí en el 6 comenzamos ya con la convivencia en las aulas, comenzamos a desmitificar la violencia, a hacerles ver a los niños que mucho del comportamiento diario en verbal, social y simbólico es violencia, pero se ha normalizado y necesitamos que deje de estar normalizado. Se requiere también eliminar el uso de la desconexión moral y aumentar la autoestima y el autoconcepto. Esta estrategia se lleva a cabo a través de 5 sesiones de 2 horas cada una, haciendo eh, este, y 4 horas en plataforma. En total son 30 horas y está dirigido a los alumnos, a los cuidadores y a los tutores. Y es relacional porque requiere de que se integren entre ellos. Ustedes pudieran encontrar este material
está escaneando escaneando hoy o yendo al correo, solicitando en el correo el material. Por mi parte es todo. Les agradezco mucho sus atenciones. Quedo al pendiente y espero haya muchas preguntas y haya sido de utilidad un poco sobre el conocimiento que tenemos en agresión entre pares y convivencia escolar. Muchas gracias.